Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esta semana continuamos tocando profecías de tiempo en la lección. La semana pasada fueron las 2300 tardes y mañanas y esta las 70 semanas. Los que saben de este tema concuerdan en que ambas profecías se entrelazan y complementan entre sí como no lo hacen ninguna otra en el libro de Daniel. ¿Estás listo para darle a tu clase un significado superior a la vida espiritual de ellos tocante a esta lección? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Cuando observas el comentario de la lección para esta semana, te das cuenta que remarca dos cosas: la oración de Daniel y las 70 semanas. Por favor, revisa en las páginas 119 a las 122 lo que el material auxiliar para el maestro tiene que decirte. Por otro lado, espero que la insistencia que le estamos haciendo a las directivas de escuela sabática estén teniendo eco y a todos los maestros les den al menos 45 minutos para repasar la lección. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Cuando vayas a comenzar tu clase, dile a los alumnos algo como lo siguiente para resaltar ante ellos la importancia que esta lección tiene en sus vidas. ¿Te gustaría analizar cómo una profecía, dada con 500 años de anterioridad, se cumplió con una exactitud matemática? Cuando veas esto, tu fe va a ser impactada de una manera en que pocas cosas lo podrían hacer. Y sin decir más nada, pasa a la siguiente sección. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Espero que para esta sección tengas por lo menos 27 minutos, ya que el contenido es extenso. Vamos a viajar por el capítulo 9 del libro de Daniel y vamos a observar no solamente la oración que este siervo de Dios tuvo, sino también esa profecía maravillosa de las 70 semanas. Pero para esto necesitamos escoger previamente un punto del cual tenemos que hablar. Estamos refiriéndonos al contexto anterior, y es que no podemos tocar Daniel capítulo 9 sin hablar primero de algunas cosas del capítulo 8. Como por ejemplo los símbolos. Todos ellos nos hablan en la terminología del santuario. El carnero y el macho cabrío eran animales que se llevaban al sacrificio y se los menciona juntos solamente en el día de la expiación. Dile a tu clase que el carnero está simbolizando a Medo-Persia y el macho cabrío está simbolizando a Grecia. Por otro lado, el cuerno no está ajeno a la terminología del santuario. Habían 2 muebles en él que tenían cuernos. Estamos hablando del altar del sacrificio y del altar del incienso. Por lo tanto, cuando se habla de este cuerno, se nos está conservando esa misma manera de hablar de los elementos del santuario. Y precisamente este cuerno simboliza a Roma tanto en su fase imperial o política como en su fase religiosa o papal. También tenemos que mencionar el ejército, que en el hebreo es tzabá y que realmente, dado este contexto del santuario, significa sacerdocio. Por otro lado, también tenemos que las estrellas no son otros que los que enseñan la justicia a la multitud, es decir, los creyentes que comparten el evangelio. El príncipe es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y el santuario pisoteado del que se está hablando no es el terrenal, sino el celestial. Luego aparecen 2 seres conversando. Uno pregunta, ¿hasta cuándo durará esta visión que termina en el pisoteo del santuario? Y el otro le responde, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado.
En la sucesión de estos acontecimientos, de repente aparece el ángel Gabriel, que tiene como objetivo explicarle a Daniel la visión y le muestra todos los elementos con su respectivo significado, excepto uno: la aparición de los dos seres celestiales que conversan sobre el pisoteo del santuario. Cuando Daniel va a recibir esta explicación, se quebranta, cae enfermo, y entonces lo único que puede decirle el ángel Gabriel es que la visión de las 2300 tardes y mañanas es verdadera. Ahora necesitamos clarificar dos palabras que catapultarán la comprensión de tu clase. Aunque las dos palabras en el español se traducen como visión, en el hebreo son distintas. Estoy hablando de jasón y de maré. ¿Qué significa cada una de ellas? Permíteme explicarlo porque esto debes decírselo también a tu clase. Jasón es visión, pero en el caso de algo que se ve en la mente, como un sueño o un oráculo profético. Maré, por su parte, es algo que se ve con los ojos y que literalmente significa aparición. Estas dos palabras se encuentran en el versículo 26 de Daniel capítulo 8. Gabriel le dice a Daniel: la visión de las tardes y mañanas es verdadera. Ahí le está diciendo: la maré de las tardes y mañanas es verdadera. Es decir, la aparición. ¿Cuál aparición? Pues que en medio del sueño profético, él ve aparecer a dos seres celestiales que hablan sobre 2300 tardes y mañanas. Gabriel le dice a Daniel: esa aparición, esa maré, es verdadera. Sin embargo, Daniel, tú debes guardar la jasón, debes guardar la visión, porque es para muchos días, es decir, para el tiempo del fin. Aquí la jasón es la visión completa desde el momento en que aparece el carnero hasta el pisoteo del santuario y la conversación de los dos seres celestiales. Esto es fundamental porque cuando en el capítulo 9 Gabriel viene a hablar de nuevo con Daniel, hace esta misma distinción que nos permitirá hacer conexiones impresionantes. Ahora invita a tu clase a leer Daniel capítulo 8 versículo 1 y Daniel capítulo 9 versículo 1, para después de esto preguntarles en qué año recibe Daniel el contenido narrado en cada uno de esos capítulos. Estoy seguro que tus alumnos van rápidamente a contestar diciendo que en Daniel 8 el profeta se encontraba en el tercer año de Belsasar, mientras que en Daniel 9 se encontraba en el primer año de Darío. Ahora coméntales que entre esas dos ocasiones pasaron 10 años. A pesar de esta considerable cantidad de tiempo, cuando Daniel edita su libro, coloca los dos capítulos uno detrás del otro porque intencionalmente quiere darle a sus lectores la idea de continuidad. Aunque hay una diferencia histórica en el tiempo entre las dos visiones, hay una continuidad teológica y profética, ya que Daniel 9 es en realidad la segunda parte del capítulo 8. Ahora entremos de lleno al capítulo 9 y miremos el segundo punto a destacar con tu clase, la oración de Daniel. Como te lo dije hace unos instantes, el autor de la lección dedica bastantes días de la semana a analizar la oración de Daniel. Esto se debe a que para la vida espiritual de nuestra iglesia, esta oración tiene mucho significado. Lo primero que debemos resaltar es el hecho de que Daniel, cuando se dispone a orar, lo hace debido a una comprensión que ha tenido de las Escrituras. Él, leyendo la Torá de Moisés, entiende que el exilio es el resultado de haber pecado como nación. Y también, leyendo al profeta Jeremías, él comprende que la duración de ese exilio son 70 años. Sin embargo, la visión que tuvo en el capítulo 8 lo deja grandemente preocupado porque esos 70 años ya estaban por cumplirse y había algo ahí que le dejaba un sinsabor. ¿Sería que Dios estaba tratando de decirle a Daniel
que esos 70 años los iría a alargar debido al pecado de la nación por 2300 años más. Teniendo esto como contexto, podemos entender cómo Daniel tiene su oración intercesora tan profundamente sentida. Él está rogándole al Señor: perdona, Señor, el pecado que hemos cometido. Sabemos que nos hemos rebelado, que hemos hecho iniquidad, que hemos actuado impíamente. Pero por favor, Señor, no tanto por nosotros, sino por tu nombre, no permitas que pase tanto tiempo, porque ¿qué dirán de ti las naciones circunvecinas al ver durante tanto tiempo nuestra ciudad y el templo desolados? Es debido a esto entonces que Gabriel es enviado para explicarle a Daniel la parte de la visión que él no había entendido con respecto al tiempo, es decir, a los 2300 años. Quiero invitarte para que leas con tu clase Daniel capítulo 9, versículos del 4 al 6, y después de eso preguntas: ¿por qué crees que Daniel se involucró con el pueblo como si él hubiera tenido parte en los pecados de ellos, siendo que este hombre de Dios era tan justo? Permítele a tu clase participar. Luego invita a tu clase a leer Daniel capítulo 9, versículos 17 al 19, y pregúntales: ¿qué les comunican a ellos expresiones como santuario asolado y no tardes por amor de ti mismo? Permíteles participar, porque sin duda esto va a reforzar la idea que a Daniel le preocupaba mucho el exilio del pueblo y el estado de la ciudad, pero más que eso, el nombre de Dios ante las naciones. Punto número 3. Las 70 semanas. Enfoca ahora a tu clase en la comprensión de la profecía de las 70 semanas. Para eso, por favor, léeles Daniel capítulo 9, versículo 21, y después pregúntales: ¿de qué visión está hablando Gabriel? Como es obvio, en Daniel capítulo 9 no se había dado ninguna visión. La última de la que se tiene registro está en el capítulo 8. Además, la palabra visión aquí es jasón, la que tiene que ver precisamente con toda la visión del capítulo anterior. Entonces, esta palabra visión hace una conexión maravillosa entre los dos capítulos, el 9 y el 8. Por lo tanto, no solamente hablar en Daniel capítulo 9 de una visión nos conecta con el capítulo 8, sino que también la palabra empleada para visión es la que se refiere al contenido de toda esta. Sin embargo, hay una tercera conexión muy poderosa y está en Daniel capítulo 9, versículo 23. Por favor, léelo con la clase y pregúntale qué palabra ellos intuyen que se usa cuando el ángel dice: ¿entiende la visión? Pues la palabra que se utiliza aquí es maré. No se está refiriendo a toda la visión, a toda la jasón, sino a esa parte que no había entendido, la aparición. ¿Cuál aparición? La de esos dos seres celestiales que hablaban de un lapso de tiempo. Y justo esto es lo que comienza a hacer Gabriel: explicarle acerca de un tiempo, solo que ya no son 2300 años, sino que son 70 semanas. Veamos. Lee a tu clase Daniel 9:24 y pregúntales qué es lo que debe entender Daniel según el ángel Gabriel. La gente va a decir que 70 semanas están determinadas. ¿Determinadas de qué? Pues la palabra determinadas debiera ser mejor traducida como cortadas o descontadas. Cortadas o descontadas, ¿de dónde? Pues aquí es donde todo tiene sentido. Descontadas de un periodo mayor de tiempo. ¿Cuál? Los 2300 años. 70 semanas equivalen a 490 días, pero recordemos que aquí, por tratarse de una profecía apocalíptica, debemos utilizar el principio del día por año. Así que son 490 años los que deben ser descontados.
Esto nos indica por lógica que ambos periodos, el más grande y el más pequeño, deben tener el mismo comienzo. La pregunta es, ¿cuándo? Pues la respuesta nos la da el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas, y más adelante nos habla de la última semana. Por lo tanto, el decreto que ordena reedificar Jerusalén es el punto de partida para comenzar a descontar 490 años de los 2300. Ahora, estas 70 semanas o 490 años se deben descontar en 3 partes. Número 1, 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años y 1 semana, 7 años. Y en esa última semana, a la mitad de la semana ocurriría algo trascendental y al final pues se completaría toda la visión. Pero seguramente alguien en tu clase se preguntará, ¿por qué un lenguaje tan críptico? ¿Por qué Gabriel dice después de 7 semanas y 62 semanas aparecerá el Mesías? ¿Por qué no dice de una vez después de 69 semanas? Pues la respuesta es muy sencilla. Recuerda que Daniel había estado orando por el pecado de su pueblo para que sea perdonado y regresen del exilio y para que la ciudad y el santuario fueran reconstruidos. Pues lo que está tratando de decirle Gabriel al profeta angustiado es sencillamente: tranquilízate que el exilio terminará en el tiempo que dijo Jeremías, pero aparte de eso, la ciudad se va a reconstruir y se van a tomar 49 años para esto. Pero tú estás pidiendo por el perdón del pecado de tu pueblo. Déjame decirte que te voy a hablar de algo mucho más grande que eso. A eso se debe que Gabriel utiliza términos tan poderosos como terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Gabriel está hablando que la venida del Mesías no solamente traería perdón al pueblo, sino que realizaría la expiación de los pecados de la humanidad. Por eso es que de las 69 semanas, 7 de ellas o 49 años se utilizan para la reconstrucción de la ciudad y el santuario después del exilio. Pero lleguemos ahora a la semana 69, donde se decía que aparecería el Mesías. 69 semanas son 483 años. Y ahora debemos hacer una clarificación supremamente importante: la distinción que existe entre el conteo matemático y el cronológico, es decir, la contabilidad del tiempo. Cuando tú estabas estudiando en la secundaria, recordarás que cuando pasamos de los números negativos a los positivos, -2, -1, llegamos al 0 y después comienzan 1, 2, 3, etc. Si tú lo notas bien, entre el -1 y el 0 hay una unidad, y entre el 0 y el +1 hay otra unidad. Por lo tanto, entre el -1 y el +1 hay 2 unidades. Pero cuando contamos el tiempo en la historia, principalmente cuando pasamos de los años antes de Cristo a los después de Cristo, no encontramos tal cosa como el año 0. Sencillamente pasamos del año 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. Entre el 1 antes y el 1 después de Cristo hay solamente un año. Por lo tanto, cuando hacemos todo lo que matemáticamente se nos enseña para pasar de los negativos a los positivos en historia, el resultado obtenido en los años después de Cristo siempre van a tener un año menos, el que hace falta por no existir el año 0. Esto se soluciona de manera muy sencilla, agregando un número, un año más al resultado obtenido. Así, por ejemplo, cuando venimos del año 5 antes de Cristo al año 3 después de Cristo, no decimos que han pasado 8 años, sino que han pasado 9 años. Habiendo aclarado esto,
Calculemos en qué año debería aparecer el Mesías. Siendo el punto de partida de estas dos profecías el año 457 a.C., sumémosle 69 semanas de años, es decir, 483 años. ¿A qué año nos lleva después de Cristo? Al año 26. Pero como tenemos que añadirle el año 0, que no existe en la historia, entonces sería el año 27. Cuando uno va al registro histórico, se da cuenta de que Jesús aparece públicamente al ser bautizado por Juan en el Jordán, justamente en el año 27 después de Cristo. Prosigamos con la última semana. 3 años y medio después es la mitad de una semana. Después del año 27 tenemos que contar el año 28, el año 29, el año 30 y 6 meses después. No existe algo así como el año 30 y medio. Ya después de que se termine el año 30, estamos en el año 31. ¿Qué ocurre en el año 31? Pues en la Pascua de ese año, nuestro Señor Jesucristo muere crucificado. En ese momento el Señor puso fin al sacrificio y la ofrenda. ¿A qué se refiere esta expresión? Pues al sistema de sacrificios del santuario y la ofrenda que se hacía por el pecado, generalmente con la muerte de un animal, un cordero. Y ahora nos falta la otra mitad de la semana de años, es decir, 3 años y medio. Medio año para completar el 31, un año más para el 32, el segundo año para el 33 y el tercero para el año 34. ¿Qué ocurre en ese año? Muere Esteban y se convierte Pablo. Con la muerte de Esteban termina todo lo que se había dedicado para los judíos, y con la conversión de Pablo el evangelio comienza a predicarse al mundo gentil. Las 70 semanas que habían sido cortadas para el pueblo judío terminan y ahora el evangelio se expande en territorio gentil hasta alcanzarnos a ti y a mí. Y cuando le quitas a los 2300 años estos 490, pues nos quedan 1810 años que a partir del año 34 van a terminar en el año 1844, justamente el año en que se comienza a predicar acerca del juicio de Dios, de la purificación del santuario, año en que aparece en la historia el movimiento profético al que tú y yo pertenecemos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para mí es absolutamente maravilloso encontrar cómo las profecías tienen un cumplimiento matemático, y pertenecer a un pueblo que las interpreta de la manera como lo hace nuestra iglesia es algo sencillamente maravilloso. Es para sentirnos honrados de pertenecer al pueblo del Señor. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora dediquemos 15 minutos a tratar de aplicar a la vida todos estos contenidos teóricos. La primera pregunta de aplicación que me encantaría que compartieras con tu clase es la siguiente. ¿Cómo le explicarías a un joven recién bautizado la diferencia entre jasón, visión profética, y maré, aparición? Deja que tu clase pueda participar. El siguiente escenario hipotético va a ser altamente edificante. Dile a tu clase que hay muchas personas en nuestra iglesia que utilizan referencias bíblicas como Ezequiel 9:4, en el que se habla de hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que suceden en Jerusalén. Y utilizan esas referencias para justificar el hecho de que deben señalar el pecado o los errores que suceden dentro de la iglesia. Pues la oración de Daniel, en la que él se involucra con quienes han pecado, ¿qué nos enseña acerca de cómo hacen los que verdaderamente gimen y claman por los errores del pueblo de Dios? El tercer escenario hipotético de aplicación es el siguiente.
Daniel 2 es una vislumbre del futuro desde el punto de vista histórico. Daniel 7 lo es desde el aspecto político. Daniel 8 toma el aspecto religioso para contemplar el futuro y Daniel 9 nos muestra con una exactitud matemática la profecía bíblica con respecto al futuro. Pregúntale ahora a tu clase, ¿cómo te sientes al ver esa exactitud matemática en la profecía de Daniel capítulo 9? Cuarto segmento, crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Y la asignación para esta semana es muy sencilla. Pídele a los miembros de tu clase que expliquen brevemente en un culto familiar o la oración de Daniel o la profecía de las 70 semanas. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La profecía de las 70 semanas comprueba matemáticamente que Dios conoce el futuro. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recibe un abrazo cordial desde la New Jersey Conference de los Adventistas del Séptimo Día. Desde aquí te decimos, crece compartiendo tu esperanza de que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.